Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior. Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microañada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microañada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Saludos cordiales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarnos otra vez en este espacio de las reflexiones desde la cámara. ¿Cómo amanecieron el día de hoy ya? Con esos resultados que a algunos seguro les están quitando el sueño, que a algunos seguro les están preocupando, que a algunos seguro les llevan a pensar muchísimas cosas. Hoy vamos a analizarlo y para ello nos acompañará un personaje de lujo, ya lo van a ver ustedes. Antes quiero ponerles una frase en pantalla que me la encontré esta mañana, justo como para un poco pensar todo lo que está sucediendo. Miren esto, lo dijo Sigmund Freud. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿Por qué les pongo esta frase y ahora sí me voy ya a la pantalla lateral para iniciar este programa? Porque todo lo que estamos viviendo ahora en el tema político en el Ecuador nació cuando una persona salió en pantalla y dijo, el resultado es este de manera preliminar. Pero parece que la mayoría no escuchó el tema preliminar. Y ahora, cuando los resultados han cambiado y en el segundo lugar Guillermo Lasso está por sobre Yacu Pérez, pues el país está en esta situación de cierta incertidumbre con anuncios nada agradables. Para analizar este tema y para saber literalmente lo que les pusimos en las redes sociales, ¿qué pasa si Yacu Pérez no entra a la segunda vuelta? ¿Y qué pasa si Guillermo Lasso entra a la segunda vuelta como estamos viendo en los resultados? Hoy nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, quien además representa al sector de la agricultura. Vamos a analizar también ese tema. Y hoy es jueves de Consejo de Cámaras y por ello también el vicepresidente del Consejo de Cámaras, Leopoldo Campo, nos acompaña como host principal. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo mismo, Polo, quiero empezar contigo para que nos des la bienvenida y hablemos pues de esto que a todos, no cabe duda, nos preocupa en un grado u otro. Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos, que hoy jueves de Consejo de Cámaras, en verdad agradecer al presidente del Consejo de Cámaras, Genaro Bardión, ya que por su agenda se le cruzó otra actividad, me supo delegar a que acompañe aquí, como tú bien lo dijiste, a este personaje, a un expositor de primera línea, un conocedor y un experto como es Rodrigo Gómez de la Torre, del cual me honro por sobre todo el que me dispense su gentil amistad. Y obviamente uno siempre se ilustra, uno se alimenta cada vez que conversa con gente que así, como presidente y representante de la Cámara de Agricultura, uno se alimenta de todo lo que él sabe abonar hacia la sociedad. Así que gracias, Rodrigo, por venir a conversar en este espacio que es del Consejo de Cámaras. Los jueves son de Consejo de Cámaras y qué bueno el poder conversar con una cámara también de las más importantes del país, la Cámara de Agricultura, que yo quisiera empezar por allí, mejor Patricio, antes de entrar a otro tipo de análisis, aunque las dos cosas van a ser inevitables que mezclemos en la conversación. Pues, ¿cómo ves tú, empezando desde el sector de la agricultura, estimado Rodrigo, el comportamiento de país? ¿Cómo ves cómo estamos hoy y cómo estamos proyectando hacia el nuevo gobierno? Un sector tan importante, pero creo que me anticipo a un comentario. Igual, tan dejado, tan olvidado, que no lo están tomando con la importancia que lo deberían, o me equivoco. Rodrigo, bienvenido a conversar en el jueves de Consejo de Cámaras. Polo, qué gusto saludarte, Patricio, de igual manera.
A ver, yo quiero comenzar con esta frase de Patricio que me pone ya de cajón un par de esposas en las manos. O sea, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Pues habrá que esclavizarse, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que deben ser dichas. Y dentro de lo que debe ser dicho, yo creo que algo que ya se ha mencionado aquí en este espacio, y de hecho lo mencioné meses atrás, y lo mencionó el presidente de Expo Flores hace unas semanas atrás, justamente lo mejor que le ha pasado al sector agrícola en cierta forma ha sido poder trabajar y que el gobierno esté ocupado en un sinnúmero de temas relacionados al COVID y nos permita trabajar y que permita que las cosas fluyan de mejor manera. Si bien el sector ha sentido los golpes en el año 2020, no es menos cierto que es un sector que ha podido crecer en lo que es agroexportaciones, y esto es importantísimo. En lo que es agroexportaciones pudimos crecer que dependemos de una reactivación económica externa. En el caso de la producción interna, los productos que todavía no están orientados hacia exportarse, el problema más bien ha sido que la contracción de la economía ecuatoriana generó una contracción en el consumo, que era de esperarse, y ahí viene el problema. Cuando se contrae el consumo, y ahí viene, y algo que te decía Polo previo esto, decía, vamos a integrar sectores, aquí no es que es un sector u otro. Nosotros dependemos de tener carreteras, necesitamos logística, necesitamos movilización, necesitamos industria, porque los sectores no están desconectados, por el contrario, están completamente conectados. Y al sector agrícola le va muy bien cuando hay más consumo, hay más consumidores, tanto locales como internacionales, igual de lo que pasa con la construcción. La construcción se dinamiza no solamente por el crédito al constructor, la construcción se dinamiza por el crédito al comprador, al consumidor de bienes raíces en este caso. Claro, unos consumen departamentos, llamémoslo así, otros consumen leche. Yo soy muy amante de la leche, entonces por ese lado más bien me voy. Pero claro, el dinamismo de la economía es un concierto donde todos los instrumentos, todos los sectores trabajan al unísono para que esto funcione. Interesante, Rodrigo, lo que tú mencionas en el tema de agricultura. Quiero ponerles en pantalla, permítame, voy a ver si el equipo de producción me da una mano para ver los resultados, cómo están al momento y poder entrar justamente a este análisis. Miren ustedes, allí está la página del CNE, nos hemos conectado, allí están los resultados, obviamente en el primer lugar 32%, no alcanzamos a verlo allí en la pantalla, pero 32% lo tenemos aquí, miren, de Andrés Arauz, eso ya no lo vamos a discutir. Cuando vamos hacia la parte de abajo es en donde vemos las novedades. Aquí está Yacu Pérez con 19.48, lo cual equivale a 1.784.334 votos. Y muy pegadito, poquito nada más por arriba, está Guillermo Lazo, quien le ha superado ya con .20 de diferencia nada más, con 19.68, lo cual implica, miren ustedes en votos, 1.802.000. 1.802.371 y miren ustedes aquí, 1.784. Esa es la pequeñísima diferencia que hay entre estos dos candidatos y hasta el día de ayer al mediodía las cifras eran casi al revés de estas. Con esta lógica, con estos números, Rodrigo, quiero preguntarte, ¿el país se va a incendiar, como algunos están diciendo, porque las cifras cambiaron, porque se habla de un fraude, porque justo ahorita se ponen a contar las actas rezagadas o las actas que quedaron pendientes? Por eso se llaman rezagadas y pendientes, me imagino, digo yo. Pero justo ahorita se pone a contar y justo ahorita cambian las cosas. ¿Qué va a pasar? A ratos tengo la impresión, Rodrigo, y te lo voy a preguntar porque tú tienes mucho, un humor muy fino hasta para responder estas cosas. A ratos me da la impresión de que vivimos un país de locos. No sé, ¿cómo miras esto? ¿Qué va a pasar en el Ecuador? A ver, yo creo que tenemos que definir el primer caso. ¿Qué tipo de gobierno vive el Ecuador? El Ecuador tiene un gobierno democrático que se basa en elecciones nacionales cada 4 años para elegir a presidente,
y los resultados electorales, a pesar de que este proceso en sí ha sido un proceso extremadamente accidentado por el CNE y un sinnúmero de temas, por el COVID y por las encuestadoras que han generado algunas inquietudes también, pues lo que se debe hacer es respetar lo que digan las urnas, respetar el voto a voto, y si la diferencia es de un voto, pues el que tenga el voto superior es el que gana o pasa a segunda vuelta o queda en tercero o cuarto puesto. El solamente pensar que si esta cosa no gana el que yo quiero y por eso tengo derecho a incendiar, a calumniar de fraude, que si hay fraude, pongamos las evidencias y pongamos en los procesos judiciales normales, pero si vamos a hacerlo así, estaríamos hablando de algo muy serio. Y no voy a hablar por el candidato Pérez, voy a hablar por muchos voceros del movimiento que están haciendo referencia a que va a ser peor que octubre y cosas por el estilo. Tenemos que reaceptar los votos, los que sean, el resultado que sea, y debemos a como dé lugar, entender que la democracia es eso, y que la segunda vuelta, gane quien gane, o suba quien suba, más correctamente, a la segunda vuelta, suba quien suba, a la segunda vuelta, habrá que apoyar al candidato que uno considere que es el mejor, o así, pero determinar previamente que no, que sí quiero que suba este, pero que no me conviene que suba este otro, estaríamos apostándole a que cambiemos la forma de gobierno, pues. En ese caso regresemos a las monarquías de hace 500 años, y en vez de definir y elegir un nuevo presidente, simplemente designemos al sucesor. Eso puede pasar en Inglaterra con la reina, puede pasar, inclusive la monarquía en España se ha visto muy venida menos, pero inclusive Inglaterra elige su primer ministro. Entonces, si estamos aquí con una democracia, aprendamos a respetar las reglas de la democracia, y si tenemos cuestionamientos y dudas sobre actas, hay procedimientos de impugnación. Si tenemos cuestionamientos sobre posible fraude, hay procedimientos para denunciarlo. Pero pretender incendiar el país, y es curioso, porque no me gustan los resultados, pero también yo creo que es interesante ver que se ha cuestionado al CNE, y el CNE está conformado por 5 vocales, de los cuales solamente se ha hablado de 4. Hacemos referencia a la presidenta, Diana Tamaint, que es una mujer que viene desde el movimiento de Pachacutic, en alianza con Pachacutic y Alianza País, fue asambleísta, fue subsecretaria del Ministerio de Agricultura en el gobierno pasado. Luego tenemos al vicepresidente que sale del sector gremial con experiencia electoral, Enrique Pita, tenemos al consejero Verde Soto, tenemos al consejero Cabrera, y tenemos a la consejera Estelita Cero. Estela Cero también pertenece a las estructuras indígenas del sector de Cayambe, para ser exactos. O sea, entonces, no creo que un CNE tan plural pueda estar pensando en esto, más allá de los cuestionamientos que con mucho esfuerzo se los ha conseguido ellos mismos. Bueno, Polo, ahora el tema, y nos están poniendo ya algunos saludos que lo estamos poniendo en pantalla, el saludo cordial antes de eso, ¿cierto? Con Paul Villasís, con Hugo Paucar, con Carolina Serrano, que es parte de nuestro equipo de producción, con Mateo Coral también que nos saluda, igual con Shirley Viviana, con Fernando Mauricio Navarrete que nos recuerda que estamos en jueves de Consejo de Cámaras, también el saludo cordial para Manuel Toalá, el saludo igual para Luis Fernando Benítez, que está en nuestra sintonía, igual Juan Carlos Sono Sánchez también nos está saludando el día de hoy, el saludo para ellos. Decía Polo que la situación es compleja, es verdad lo que dice Rodrigo, deberíamos, un tema de absoluta racionalidad, decir muy bien, aquí hay resultados, aquí hay delegados, aquí hay mesas, y en las cosas que yo estoy de acuerdo, incluso hay el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, hay los mecanismos y las instituciones a las cuales se puede apelar. Pero me parece que más fácil es escandalizar, levantar el incendio, ya rápido convocar las movilizaciones. Y ojo, no estamos hablando solo del tema de Yacu Pérez ahora. Porque recuerden que hace unos años atrás el tema fue con Guillermo Lasso. Él fue el que afuera del CNE, recuerdan esas imágenes todos, se tomaron igual y exactamente lo mismo.
tengo la impresión de que tenemos el síndrome del aficionado de fútbol, que cuando su equipo pierde es más fácil culparle al árbitro. No importa si el árbitro en realidad es culpable o no, pero es mucho más fácil gritarle árbitro injusto, por decirlo en términos radiales que decimos, ¿no es cierto? Pero Polo, tengo esa impresión. Es terrible. Así la institucionalidad en el país siempre va a estar en riesgo. Polo, ¿cómo lo miras, por favor? Si fuera para hablar en términos futbolísticos, haciendo un paréntesis nomás, Patricio, los del Quito ya se suicidarían, pues, ¿no? Nunca. Pero no es el tema ese. Aquí el problema, ya yendo a la parte seria, el problema, Patricio y Rodrigo, surge en que el mismo CNE se encarga de generar el malestar. En vez de simplemente indicar que existe un empate técnico y se va a revisar para poder resolver el empate técnico, se adelantan y se anticipan en verdad a dar un pronóstico del cual en verdad alguien se olvidó solo de esa palabrita. Es un informe preliminar que todavía les faltaba terminar de revisar. Entonces ahí obviamente se genera la justa, no diría de otra palabra, la justa ilusión de un grupo que dice que ya pasa la segunda vuelta, entonces se aferran a ello por un informe preliminar. Obvio, revisen todo, chequen todo, y como lo dijo Rodrigo Gómez de la Torre, tenemos la obligación de saber aceptar la voluntad democrática, que sea abierta, que sea transparente. Tenemos la obligación todos de aceptarlo, ¿sí? Ahora, pasemos a otros sentimientos, Rodrigo. ¿Qué va a pasar en el consentido de la segunda vuelta? Y hay un meme que está saliendo y que no es menos cierto también. Los correístas quieren que gane Lasso. Y los que votaron por Lasso quieren que entre Yacu, porque el sentimiento se ha volteado, y eso es una gran realidad también del tema de que todos, antes de las últimas elecciones, había un sentimiento muy fuerte hacia Guillermo Lasso. Pero viendo las consideraciones, cómo están, mucha gente anda volteando su sentimiento hacia el otro candidato. Es una gran realidad que tocaría analizarlo, porque ¿qué va a pasar en verdad en esta parte del país? ¿Qué va a pasar con los sectores productivos? ¿Hacia dónde nos movemos? El apoyo tiene que ser incondicional hacia el que venga y que se deje ayudar, obviamente, ¿no? Pero el futuro no lo veo tan claro como estamos, sino mejor veo todavía a corto plazo, de hoy a mañana, en unos días de confrontación entre ecuatorianos por este justo sentimiento de decir yo gané, no, yo también gané, y lo más fácil es empezar a ver a quién culpar diciendo que existe fraude. Rodrigo, ¿cómo ves este comportamiento? Creo que el tema del potencial fraude o no fraude viene desde de poco más atrás. Las encuestas daban a entrever algunas tendencias. Realmente la tendencia de Izquierda Democrática, por ejemplo, no se la vio. La de Yacu Pérez sí estaba identificada, no se creyó que iba a subir tan rápido, pero las encuestas previas a los procesos electorales son eso, son encuestas en donde Rodrigo, Polo, Patricio dicen, yo quiero votar por tal candidato. Entonces llega a la privacidad de la urna y llega y dice, a ver, sí quiero votar por ese candidato, pero de pronto quiero cambiar el voto o no hacerlo. Eso ya es una decisión muy personal. Pero cuando tú sales de la urna, tú ya ejecutaste un acto, ya marcaste una raya en un voto. Y curiosamente este proceso electoral tuvo dos exit polls de tendencias diametralmente opuestas, extremadamente consistentes, curiosamente muy consistentes con los datos finales, o sea, en los dos exit polls. Y luego viene el conteo rápido, en donde el caso de Pérez repunta y se pone a la par con Lasso, con una diferencia insignificante. De hecho, no recuerdo y no creo que haya existido otro proceso electoral en Ecuador donde la diferencia entre el segundo y el tercero sea tan pequeña en una primera vuelta. Bien se menciona lo que sucedió en la elección pasada. También hubo un proceso de acusaciones de fraude. Se dio, no se dio, los procesos no terminaron de completarse. Como digo,
Si no se completan, la situación es más compleja porque no tenemos elementos para juzgarlo. Pero, ¿qué es lo que conlleva esto? Esto en los últimos 2 días hasta anoche, el riesgo país estaba por debajo de los 1.000 puntos. En este momento, ayer ya cerró con los 1.270. Eso es lo que conlleva, desconfianza. La desconfianza es el principal enemigo de la inversión. Sin inversión no hay producción y sin producción no hay empleo. Esa es la cadena virtuosa que comienza con la confianza. Entonces aquí tenemos que ir trabajando en ver cómo construimos confianza y cómo también nos vamos a tener que darnos cuenta de algo. Lo que tú dices, Polo, es cierto, que el gobierno se deje ayudar. Me pregunto yo por qué el gobierno tiene que dejarse ayudar. El gobierno tiene que dejarnos trabajar, más allá de dejarse ayudar. Y la visión yo creo que debe ir cambiando hacia algo mucho más liberal, en el cual el gobierno se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es cierta obra pública, cierta obra de infraestructura, de ser preferente, que comience a delegar la obra de infraestructura al sector privado a través de licitaciones públicas y abiertas, donde el privado asuma el riesgo y el privado ponga el billete con un proceso a 10, 15, 20 años plazo, con procesos de BOT, por ejemplo. Y el sector privado comenzar a empoderarse en su propio futuro y no esperar del gobierno algo. Como decía inicialmente, uno de los temas interesantes de la pandemia, y especialmente para el sector agroexportador, fue que pudo crecer, no solamente en volumen, sino también en variedad de productos. Y esto fue porque el gobierno estaba ocupado en la pandemia. Entonces, nuevamente evidenciamos que cuando el gobierno deja trabajar o deja de generar complicaciones o nuevos trámites, pues posiblemente podemos salir adelante sin esperar más. Y yo creo que por ahí va el tema, por ahí va el mejor escenario. Ya es un momento en el cual sociedad civil, gremios, colectivos sociales, barrios, nos organicemos para salir adelante por nosotros mismos, cumpliendo con nuestras obligaciones, obviamente, y al gobierno decirle, ok, señor gobierno, usted haga lo que tiene que hacer, pero no tiene que molestarnos más, tiene que facilitarnos la vida y nosotros cumpliremos las reglas, porque nótese un detalle, el sector agroexportador tiene que basarse en las reglas del juego que le ponen los mercados internacionales, no son las regulaciones locales, y esas son mucho más exigentes y esas se volvieron más exigentes en el periodo de pandemia por los temas de sanidad, de bioseguridad, de inocuidad en alimentos. Todo se reforzó en esos aspectos. Y eso lo pudimos cumplir sin problema, y hablo podemos como país, porque el Ecuador es un país con gran ñeque de trabajo. Más bien lo que necesitamos es, como digo, que el gobierno nos deje trabajar y que nosotros nos empoderemos y dejemos de esperar algo del gobierno y que más bien vamos definiendo lo que nosotros vamos a hacer y le decimos, verá, señor gobierno, aquí se requiere un puente. Nosotros podemos hacer así, estas son las necesidades del puente, así es como le podemos financiar. Simplemente permítanos hacerlo. Y no necesariamente es una alianza público-privada, es simplemente les permito hacer, como fue el caso del oleoducto de crudos pesados, la única inversión extranjera directa real que ha tenido el Ecuador en los últimos 20 años. Wow. Me preocupa, Polo, lo que dice Rodrigo, el tema de cómo nos miran desde afuera. Por eso es que siempre terminamos siendo una banana republic, ¿no? En donde la institucionalidad termina en segundo plano y me asusta mucho, si voy a ser franco en esto, que haya una movilización que provoque lo que ya pasó en octubre en Quito. Porque es eso. La pregunta también que se hacían algunos en las redes sociales era, ¿será que ahora en Guayaquil también les cierran los puentes para no dejarles entrar? Es decir, imagínate el caos que por lo menos se anuncia
¿Todo por qué? Por no seguir una ruta de institucionalidad, independientemente de quién pase a la segunda vuelta, porque estoy seguro que si Yacu seguía, en cambio, del otro lado habrían dicho lo mismo. Bueno, vamos a cuidar, además esa palabrita, vamos a cuidar los votos. ¿Que no hay fuerzas armadas alrededor? ¿Que no hay policía alrededor? ¿Que no hay los mismos delegados de los movimientos alrededor? Que necesitamos calentar las calles. Esto, Polo, me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando desde afuera nos ven de una manera distinta y nuestro riesgo país crece, lo que se produce es lo que está diciendo Rodrigo. No hay inversión, se frena y dicen, no, en ese país de locos no le pongamos, pero ni siquiera un poquito de ideas para ver qué se puede hacer. Polo, esto afecta radicalmente a la producción. Pues también, Patricio, permítanme responder a alguien que nos ha escrito con mucha propiedad en el chat, Judith Arboleda, dice que respecto a este tema en particular es muy importante que un sector tan importante como el de ustedes y fuerte llamen a la paz a sus seguidores y miembros en pos de la democracia, ¿no? Pues es lógico, Judith, nosotros como Consejo de Cámaras se va a emitir en el momento más propicio un comunicado llamando a la cordura, a la sensatez, a la paz y al respeto hacia lo que venga. Lo mismo, ayer tuvimos sesión del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano, en el cual se decidió exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que emitir un comunicado con un texto bastante propicio para que no se crea que se está sesgando hacia uno u otro sector, porque en verdad la situación es tan delicada y ahorita sí tan susceptible de que se quiere involucrar a alguien, porque aquí lo que más se trata es ver culpables. ¿Quién es el culpable de que yo gané? ¿Quién es el culpable de que yo perdí? Entonces, incluso para emitir una opinión de llamado a la cordura, a la paz, a la tranquilidad como sectores productivos, pues se tiene que hacer con un texto bastante propicio. En eso se ha quedado como sectores. Hoy, como indicamos, jueves, Consejo de Cámaras, pues por supuesto, si lo que más necesita el sector privado, que le apuesta a un país maravilloso, yo siempre me jactaré, todavía hay todo por hacer en un país tan lindo como el nuestro. Pero ¿cuál es el problema? Sí, el que no te generen confianza. ¿Cómo voy a invertir en un país donde tengo tantos bemoles como para ir a poner mi plata? No voy simplemente, ¿no? Hay tantos ecuatorianos que tienen sus recursos en el exterior, pero no los traen por esta incertidumbre, por esta desconfianza que lo tienen. Y peor aún que se cimenten en esto de no saber ni siquiera quiénes son los candidatos por los que tenemos que votar cuando ya han pasado algunos días luego de las elecciones. Esperemos que esto se vaya estabilizando. Los sectores productivos tenemos que seguir hacia adelante, ¿sí? Tenemos que caminar hacia ello. Y nosotros seguiremos generando estos espacios de criterio y de opinión, porque como sectores productivos no podemos quedarnos fuera de dar una opinión eminentemente técnica en el quehacer político del país, porque tenemos que dar nuestro criterio también, nuestra opinión. Somos parte importante de la economía, de la generación de empleo del Ecuador, y tenemos que dar nuestra opinión. Hemos dado incluso nuestras consideraciones. Lo dijo aquí Rodrigo. Ojalá se dejen ayudar. Tienen que dejarse ayudar los gobiernos, cualquiera sea este que decide el pueblo, pero tienen que dejarse ayudar de la parte técnica, porque allí es donde se va a conjugar mejor las cosas, sabiendo que hay mucho por hacer en un país tan importante como el nuestro, en un país tan lindo, gente de emprendedora. Lo que quiere es que nos dejen, en verdad, Rodrigo, estoy de acuerdo contigo, permítanos trabajar, que la normativa sea la que viabilice, que sea la parte laboral, legal, que viabilice que se pueda tener más fuentes de trabajo, ¿no? Y no al contrario, que siempre se esté viendo al sector productivo como para ponerles cargas impositivas, para ver cómo se les sigue poniendo cargas de impuestos. Esa no es la solución para el país. Se ha notado que en estos últimos tiempos, por más que se han ido ideando más y más impuestos, la gente lo que ha dejado es de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no hemos generado. ¿Qué vamos a pagar impuestos de qué si no estamos generando trabajo? Y lo que hemos hablado de la economía circular aquí entre ecuatorianos es lo que nos va a permitir que se generen plazas, fuentes de empleo,
que se motive a la gente, que tenga un salario digno y no necesariamente esperen un bono de vez en cuando para poder tener, se acaba la plata del bono y volvemos a peor que antes. Pero si tú generas un salario permanente con un trabajo digno, dignificas a la familia. Y en todos en su conjunto generamos una economía circular que pagamos impuestos. Entonces consideramos que por ahí es la razón de ser de que los gobiernos tienen que dejarse apoyar del sector productivo, que no hay de otra sino seguir pensando hacia adelante. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, estoy completamente de acuerdo. O sea, aquí tiene que existir una sinergia entre lo público y lo privado. Y definitivamente los gremios, y estoy consciente de la reunión de ayer del comité empresarial, y de hecho creo que ya se está publicando el documento, porque lo que se busca es eso, es un país de paz, un país donde se pueda atraer confianza para que a través, como digo, a través de la confianza generar la inversión. Pero también reconozco que hay algunos aspectos que tenemos que empujar. Y tenemos que empujar el hecho de que el Estado necesita recaudar para sostenerse. Y hacía una reflexión el otro día y me quedé pensando y digo, hablábamos mucho, por ejemplo, de la deuda PIB. Entonces, que la deuda no puede superar el 40% del Producto Interno Bruto. En algún momento no podemos pensar que el gasto público, el tamaño del Estado, el tamaño del sector público, no debe superar, por ejemplo, el 30% del Producto Interno Bruto. Porque ¿para qué necesitamos un Estado extremadamente grande cuando la producción está caída? Y más bien lo que tenemos es una sobreregulación de un sinnúmero de temas en los cuales, en vez de facilitarnos la vida, la tenemos más complicada. Estas sobreregulaciones ahuyentan la inversión. Estas sobreregulaciones no aportan al desarrollo. Más bien, si queremos, y estamos en un proceso de apertura internacional, estamos viendo cómo en el gobierno pasado se abrió la Unión Europea, estamos haciendo el tema de la Alianza del Pacífico, hemos hecho avances maravillosos con Estados Unidos, donde no solamente son temas de productos, ahí también se puede estar abriendo temas para servicios, para construcción, para todo el sector productivo, tanto de ida como de vuelta, eso hay que tenerlo claro. Entonces hay que estar preparados, y lo mejor que podríamos hacer es tener una suerte de una homologación normativa, en donde no estemos inventando parámetros y trabas para el Ecuador, para que no vengan los de afuera, cuando lo que necesitamos es que vengan de afuera y nosotros poder irnos a invertir afuera. Y fue lindo cuando se oía hablar de que del Ecuador se iban a hacer casas en Cuba, pero no eran sostenibles, eso era inversión del Estado. Esos son temas que el sector privado puede hacerlo. Y ahí es donde hay que seguirle apostando. Hay que seguirle apostando al sector privado por el sector privado, que pague los impuestos sobre las utilidades. Si hay mecanismos de facilitación de impuestos, como el caso del RICE, por ejemplo, el impuesto único agropecuario, creo que el concepto del impuesto de microempresa nació así, se distorsionó en el camino dentro de la Asamblea. Y ahorita, bueno, con un año como el 2020, la situación es mucho más complicada. Pero con ese tipo de situaciones hay que ir construyendo país. Y como digo, necesitamos pensar seriamente en términos más liberales. Y hace poco, también por una entrevista entre cámaras, le escuchaba a la Cámara de Comercio de Quito con el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y con el presidente de la Cámara de la Federación de Cámaras de la Producción de Venezuela. Y este amigo venezolano decía, los gremios por excelencia somos de oposición al gobierno, porque siempre vamos a pedir algo más que el gobierno no nos puede dar. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, pensar un poco más liberalmente y olvidarnos un poco de papá Estado, porque papá Estado puede ser una ayuda para arrancar, pero cuando ya queremos crecer, va a ser un ancla que nos impedirá hacerlo. Estamos completando la primera media hora del programa y yo les quiero recordar que Holcim es
ecoeficiente. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Buen momento para recordarles además que en 5 minutos puedes afiliarte a la Cámara de Industrias de la Construcción. Mira, rapidísimo, 5 minutos, así por eso ponemos la mano, 5 minutos es lo que te toma. Y además recuerda lo que te decimos, Fernando Navarrete tiene un ofrecimiento. Si se demora más de 5 minutos, se pasó los 5 minutos, pues te tiene que dar un obsequio. Así de comprometidos estamos con la atención contigo. Hazte ya socio de la Cámara de Industrias de la Construcción y recibe todos los beneficios de asesoría, apoyo, información, seguros y por supuesto, el que más nos interesa ahora a muchos de nosotros, circula libre con Camicon en la ciudad de Quito con el carnet de socio de la Cámara de Industrias de la Construcción. Puedes circular libre en Quito, por supuesto, para tus actividades productivas. Esto es importante, así que te recordamos. Igual puedes adquirir nuestra revista que está en circulación. Contáctanos a través de las redes sociales, escríbenos ahí en el chat, inmediatamente te respondemos. El saludo cordial para quienes están en las redes sociales: Álvaro Ortiz, Edmundo Calero, Evelyn Sosa, Manuel Toalá. También el saludo para Yolanda Jarrín, miren, está con nosotros. Yolita, buenos días. La Cámara de Construcción en vigilia, nos dice, y me parece interesante ese post justamente para volver con nuestro panel. ¿Estamos en vigilia, Polo? Es decir, nosotros también nos declaramos en vigilia, pero en vigilia para que se respete lo que está diciendo Rodrigo, que se respete la institucionalidad, que se respete que vivimos en un estado democrático, que somos un estado de derecho, no un estado a la fuerza, ¿no es cierto? Porque aquí también cabe esta reflexión para ir contigo, Polo. Muchas veces en el Ecuador, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que si no hacen lo que les pido, pues entonces incendio el país. Lo de octubre, que es un precedente nefasto, un precedente horrendo en la ciudad. Ya nos olvidamos que le rompieron la cabeza a un periodista. Ya nos olvidamos que quemaron la Contraloría. Ya nos olvidamos de esos enfrentamientos de los cuales usted no podía ni salir a la calle a caminar. Es decir, no había cómo. Nos olvidamos de eso. Y ahora un poco queremos justificar por cualquier razón que pueda suceder algo así. Impensable, impensable. Ojo, debe haber todo el proceso, las apelaciones que tengan que haber. Pero eso de venimos a tomarnos Quito, sí me parece que es una barbaridad que nos pone a todos, a los que tienen, obviamente, los que no tenemos, no podemos ni tener los pelos de punta, pero sí nos pone así como muy preocupados, Polo. Por supuesto, Patricia. Mira, nosotros hemos hecho incluso un requerimiento muy cordial, que las autoridades, que el alcalde tiene que poner también los controles necesarios, sí, para que vengan con todo el derecho, como es la capital de todos los ecuatorianos, a pedir, y si es el caso, con bases a reclamar de acuerdo a sus justos derechos, para que se revise todo lo que quiera, pero enmarcado dentro del respeto hacia sus semejantes, que no vengan nuevamente hacer atropellos que va a desdibujar cualquier justo reclamo que lo puedan tener nuestros compatriotas. Eso nosotros hemos hecho una consideración, un pedido que el alcalde debe tomar cartas en el asunto y no esconderse, perdónenme que así debo decirlo de frente, como lo hizo en octubre, ¿no? Tiene que poner también la normativa y cuidar a su ciudad, porque los bienes inmuebles, no creo que tengan la culpa del accionar de las personas, si es que alguien sería de tener o echar la culpa a alguien. Entonces ahí tenemos que estar vigilantes también, los sectores productivos en verdad, porque hay temas más importantes que esto, que venir tal vez a dañar un patrimonio, pues temas de profundidad. ¿Cómo vamos a enfrentar la corrupción, sea quien sea que venga, ¿no? Yo quiero hacerme eco lo que dice un gran amigo, Edmundo Calero, sí, tenemos que estar unidos para ver el tema de cómo el país tenemos que darle una seguridad jurídica para que justamente lo que estamos hablando con Rodrigo se atraiga la inversión extranjera, para que podamos hablar, ojalá ya de niveles bajos o desechar totalmente, que eso sería lo loable, la corrupción dentro del país. Empezar a hablar de una contratación pública abierta y transparente para que pueda la gente venir a invertir y poder concursar y que gane quien deba ganar los procesos en todo el quehacer productivo. Yo no sé, en el campo de la agricultura, Rodrigo, ¿cómo ves este comportamiento?
¿Cómo está realmente el agro? ¿Está trabajando normalmente? ¿Cómo están? Lo que tú decías, están aferrados al tema de la leche. ¿Cómo están las vacas? Tú alguna vez, yo hago mías tus palabras, las vacas no saben si hay feriados, si hay elecciones, si tienen que venir a reclamar o no. Las vacas tienen que producen todos los días y el campesino tiene que estar todos los días sacando la leche, ¿no? De lunes a domingo. Entonces ahí no se pueden dar el lujo de que haya feriados o no feriados, si es carnaval o no es carnaval. Pero necesitamos seguridades jurídicas, necesitamos ver a quién vamos a entregar los productos de esfuerzo del trabajo diario. ¿Cómo lo ves esto, Rodrigo? A ver, yo creo que comienzo por tu parte final. Necesitamos saber a quién vamos a entregar esos productos. Porque los procesos biológicos, sean de las lechugas, de las papas, de la palma, de las flores. Por ejemplo, en este momento estamos ya en Valentín y es una maravilla, porque realmente el sector florícola pasó un problema gravísimo en octubre del 2019. Luego tuvo una caída en ventas y una contracción muy fuerte en enero, febrero del 2020 por temas de mercados. Y sin embargo ha podido sostenerse y ha podido sacar la cara por su sector y ha demostrado que tiene una capacidad de resiliencia importante. Y hablo de un sector complicado porque es un sector que vende lujo, no es un sector de primera necesidad, por ejemplo. Sin embargo, tuvimos hasta discusiones, tú mencionas al alcalde, cuando querían ponernos toques de quedas y restricciones a los sectores productivos. Y en un determinado momento el sector florícola dijo, perdón, nosotros no solamente somos camiones, tenemos compradores, hay gente que viene al Ecuador a recorrer, quiere ver las cosas. Por favor, déjennos trabajar. Tan así que en un momento el mismo alcalde dijo que se declaraba que el sector florícola dijo se declaraba en resistencia porque ellos tienen que trabajar y no pueden estar esperando regulaciones absurdas, especialmente porque bloqueaban el aeropuerto de Quito, que es el primer punto de salida. El sector sigue trabajando, no ha parado. Algunos problemas muy serios en lo que tiene que ver con consumo, porque se contrae el consumo, y ahí es, por ejemplo, regreso, uno de los sectores que a nosotros más nos afecta es precisamente el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías. Porque ese sector tan importante para nosotros es el que consume los productos de alto valor agregado. Entonces, toda la producción que va para allá se quedó estancada. Carne de alta calidad, quesos maduros principalmente, un sinnúmero de productos gourmet están contraído el consumo, y eso obviamente afecta a la cadena hacia atrás. Y eso es lo que hay que ver. No podemos seguir viendo los sectores como eslabones dispersos. Para hablar de cadenas productivas en todos los ámbitos, necesitamos que los eslabones estén interconectados. Si no están interconectados, no hay cadenas. Y para todos nosotros, sea construcción, electrodoméstico, sea el que sea, dependemos fundamentalmente de los consumidores, nacionales o internacionales, nada más. Perfecto, tengo un comunicado que quiero compartir con ustedes que es justamente del comité empresarial y es como respuesta también a lo que nos decía, por ejemplo, Judith Arboleda y Polo también lo mencionaba. Lo estoy poniendo aquí en pantalla y dice el comité empresarial por un proceso electoral de paz. Y me voy a la parte más importante. Dice, conforme a los principios que guían el compromiso empresarial, las legítimas posturas de los candidatos presidenciales, pero todo en el marco de la ley. Fíjense ustedes lo que dice aquí. Permítanme, voy a tratar de ponerlo un poco más a la parte de abajo. Lo importante dice, reforzamos nuestro profundo compromiso por mantener la paz y propiciar los espacios de diálogo nacional que permitan encontrar consensos mínimos que no estén condicionados por los resultados electorales y que persigan el objetivo de superar los grandes desafíos sociales y económicos que el país enfrenta por delante. De eso se trata.
que los procesos tengan que ser los procesos, porque ojo, no, porque no ha de faltar quien en las redes sociales, ¿no es cierto, Polo, para ir contigo justo sobre este mensaje? No ha de faltar en las redes sociales que diga, ay, es que ya están haciendo fuerza por un candidato. Si dijeran, ay, es que están haciendo fuerza por otro. No, no estamos haciendo fuerza por un candidato. Y lo digo, Polo, porque tú sabes que cuando estuvimos a lo largo de la campaña, en medio de la campaña, la Cámara de Industrias de la Construcción invitó a muchísimos candidatos. Pero no faltó quien diga, ay, es que es para apoyarle al uno, ay, es que es para apoyarle al otro. A veces también los ciudadanos colaboramos para encender este clima tan complejo como el que estamos viviendo. Pero insisto, me parece súper adecuado este mensaje del Comité Empresarial, un llamado a la paz, a la cordura. Por una vez en la vida en el Ecuador, hagamos las cosas como todos queremos hacerlas y no como un grupo, sea del tamaño que sea, quiere hacerlas imponiendo la fuerza por sobre la razón, por sobre la institucionalidad. Polo, ¿qué piensas? En parte dice, sí, nunca dejará de haber gente que palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero tenemos que seguir caminando hacia adelante. Tú lo dijiste, la Cámara invitó, nos faltaron muy pocos, quizá 1 o 2 candidatos a presidente, incluso el tiempo ya no nos dio. Todos tuvieron su oportunidad de expresarse abiertamente aquí en este espacio. Para eso se crearon reflexiones desde la Cámara, que hoy estamos apalancados muchísimo más todavía en reflexiones con el Consejo de Cámaras, justamente para poder dar una opinión abierta y sin ninguna atadura de ningún tipo, que se pueda opinar, así como lo ve Rodrigo de los Gómez de la Torre y todos los invitados que han venido. Tengo toda la libertad de decir las cosas y mejor hemos pedido y hemos solicitado lo que nosotros también hacemos, que se digan las cosas por su nombre para podernos entender. Para eso se generó reflexiones de la Cámara y seguiremos en ese andarivel. Tenemos que dar las consideraciones técnicas, tenemos que hacerlas. Y ya hay un espacio en el que hemos abierto la opinión pública muchísimo a nivel nacional y con mucho modestia digo, incluso a nivel internacional, que se acercan todos los días de escucharnos. Entonces las opiniones tienen que ser del nivel como hoy lo tenemos a Rodrigo de Gómez de la Torre. Entonces, el que alguien dé opiniones antojadizas, creo que no debería preocuparnos mucho porque la gran mayoría de gente nos está apoyando para que sigamos hacia adelante, porque era necesario el abrir un espacio público de opinión técnico-productiva. Era muy necesario. Y vemos los resultados. Ayer, Patricio, tú puedes darnos el dato último de cuánta gente tuvimos allegados ayer con una opinión formidable que hemos tenido. Cada día estamos teniendo más gente que se va llegando a este espacio de opinión pública, porque los temas son de interés nacional. ¿Cómo no decir que son de interés nacional? El hecho de que siempre estemos llamando a las autoridades de turno a que nos permitan, como dice Rodrigo, trabajar, que nos permitan generar más plazas de trabajo, pero para eso hay que revisar la normativa, para eso hay que revisar, en el caso de la contratación pública, hay que revisar la ley de contratación pública. Tenemos que defender a la empresa y la producción nacional en primera instancia, y eso es lo que estamos haciendo todos los días aquí. Las autoridades deben entender que son para controlar y vigilar, pero no para venir a extralimitarse y apalancados en una normativa, pues venir y mejor tratar de evitar y empezar a cerrar negocios. Tú hablabas de los restaurantes, Rodrigo, que ese será otro tema que hablaremos el día de mañana. Van y cierran y clausuran sin mayores dificultades, pues no saben la dificultad de que tienen que cerrar a 25, tienes que despedir a 25 personas y toda la infraestructura que conlleva y toda la paralización. Entonces es muy fácil decir como autoridad le clausuro, cuando no tienen las bases fundamentales de ver que necesitamos trabajar, necesitamos producir, pero así con unos controles de este tipo no vamos a poder avanzar mucho. Entonces ahí es donde necesitamos mejor el empuje de la autoridad y por eso es necesario que sigamos con estos espacios abiertos para que las autoridades que vengan entiendan que tienen que apoyar al sector productivo. ¿Qué opinas, Rodrigo? Yo te comento, o sea, como digo, más allá de apoyar, yo creo que es quitarle trabas. Voy a topar el ejemplo, lamentablemente, por cercanía a Quito. La famosa Luay.
la licencia única de actividad económica. Parecería que debería llamarse la AE, licencia adicional de actividad económica, porque es cualquier cantidad de trámites. Abrir un negocio en Quito toma 38 trámites. Son 38 procesos para abrir un negocio en Quito. Entonces, ¿a qué deriva eso? Que los negocios se van por el lado informal porque la gente tiene que producir y tiene que generar ingresos. Entonces, ahí es donde hay que ir viendo. Existe la ley de reducción de trámites públicos. Y curiosamente ahí, en cambio, creo que nos va un mea culpa. Y ese mea culpa es, ¿por qué no presionamos a que esa ley se cumpla? Porque esa ley precisamente propende a eliminar el control previo para hacer control post-registro. En general, el control posterior. Y vamos trabajando con eso. Y el sector que sea, pero vamos facilitando que las actividades económicas fluyan. Caso contrario, el Ecuador no generará una reactivación en al menos 3 años más. Y yo creo que el comunicado que se acaba de leer ahorita del Comité Empresarial Ecuatoriano nos engloba a las cámaras. Somos parte del comité. Y a eso es importante porque tenemos que seguirla presionando. ¿Y qué pide el comité? El comité no pide que sea el candidato 1 o el candidato 2 o el candidato 3. Pide que se lleve la fiesta en paz, como se dice normalmente. Pide que se respeten los votos y que lo que salga permita continuar con un proceso orgánico normal. Y definitivamente el próximo gobierno, el que asuma el 24 de mayo, tendrá que llamar a todos los sectores, porque el presidente que asume el 24 de mayo no es el presidente del partido político que ganó, es el presidente de los 17 millones y pico de ecuatorianos que tenemos. Y debe trabajar en consenso y en acuerdos con todos los sectores. Y ahí sí estarán todos los sectores y todas las tendencias y todas las líneas políticas. No podemos seguir dándole vueltas al tema. El Ecuador es plurinacional, es pluricultural, es mega diverso. Y el primer principio de respeto es el respeto a los seres humanos. Y ahí no hay hombres, mujeres, LGBTs, indios, negros, cholos, morenos, extranjeros, si es que es más suco, si es que es menos suco, si tiene más pelo, tiene menos pelo. Tenemos que remar todos. El barco, para que pueda funcionar, tiene un remo a la derecha y uno a la izquierda. Los dos remos funcionan de manera articulada para que el barco pueda coger un centro y enrumbarse hacia un futuro. Caso contrario, si solo rema a la izquierda o solo rema a la derecha, seguirá dando vueltas en su propio eje. Es súper sencillo entender esto. Y esto es un mensaje a los amigos de los políticos y estos candidatos que muchos son amigos. Tenemos que sacar al Ecuador adelante. Y eso es lo que más se busca. Estamos por terminar ya nuestro programa, Polo. Quiero pasar ya para los cierres. Me quedan apenas 7 minutos destacando todo lo que nos mencionan aquí, porque la verdad es que es bien complejo todo esto que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad. Ahora, para completar, el alcalde también está en la mira de la fiscalía. De esto hablaremos en otra oportunidad para no salir del tema, porque ese da para más de un programa, ¿no es cierto? Para no sufrir más, digo yo también, porque parece que todo se juntara. Pero la verdad es que, Polo, estamos a las puertas de una proclamación de resultados en el CNE. Estoy viendo los datos, quedan apenas 0.10 actas por procesar. O sea, ni siquiera 1%, sino 0,10% de actas por procesar. En la práctica, como 40 actas. Eso es lo que falta por procesar. Estoy viendo los resultados en la página del CNE y dice, actas por procesar, 40. Actas con novedad, 529, que son las que han sido procesadas. Pero quedan 40 actas por procesar y difícilmente, ahora sí me parece, salvo los estadísticos que me corregirán, puede ya cambiar estos datos que estamos viendo, en donde Lazo está segundo y Yacu está tercero. Ojalá se sigan los canales adecuados para cualquier reclamo que deba existir, pero lo que sí me parece que debemos rechazar de plano son esas amenazas de nos vamos a tomar la ciudad. ¿Qué es, pues, acaso la ciudad está botada? ¿La ciudad está...? ¿Qué es para que alguien diga nos vamos a tomar ciudad? ¿O será que sí está botada la ciudad? No sé, ahí ya me quedó la duda. Polo, paso contigo para el cierre, por favor.
Sí, ojalá no lleguemos a esos extremismos de enfrentarnos de ecuatorianos versus ecuatorianos. Ya lo dijo Rodrigo Gómez de la Torre. Aquí no estamos viendo ningún miramiento político, ningún color de la tez. Estamos viendo que todos somos ecuatorianos y todos tenemos los mismos derechos. Aquí lo que tenemos que respetarnos los unos por los otros, y quien decida la mayoría, si sea por un voto, pues por ahí tenemos que hacer el respeto y empujar el barco al mismo lado. Estoy totalmente de acuerdo, Rodrigo. Muy bien el símil venido a decir que un barco se rema del lado izquierdo y del lado derecho. Solo así avanza hacia adelante. Me parece muy bien este símil. Me permites que lo haga de hoy en adelante mío también, porque me parece muy bien el que podamos hacer entender, tenga la ideología que tenga, pero apostémosle primero como país, si no, no saldremos adelante. Sí, nosotros le apostamos al 100% a que las nuevas autoridades tienen que tener las consideraciones de la parte productiva. De hecho, nosotros tenemos ya un documento para entregar formalmente y oficialmente a los dos finalistas para que vengan a revisar temas como ya los he repetido aquí en varias ocasiones, pero no nos cansaremos, son temas de actualidad, como ley de contratación pública, como el CERCOP, como ley de empresas públicas, como revisar toda la normativa para que se permita desarrollar al sector privado y no sea un entorpecimiento la tramitología, tanto en los GATS como en el gobierno central. Pues hay que revisar el tema del COTAD. Entonces hay mucho trabajo por hacer en pos de apostar a un lindo país que sí lo tenemos, pero que se nos permita desarrollar, se nos permita trabajar. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que debemos evitar incluso la informalidad que está campeante, sí, porque si no me dejan trabajar, yo me voy sin avisar a nadie y empiezo a ejercer mi actividad en todo el quehacer del sector productivo. ¿Dónde es lo que empezamos a asustarnos y ahí sí recién a correr a ver que si ha habido normativas o no ha habido normativas? Cuando ocurre lo que ocurrió hace pocos días en el sector de la bota, que hemos sido objeto de requerimientos de la prensa, que sin ninguna formalidad, sin ninguna técnica, entraron 4 trabajadores a querer hacer un muro, y claro, sin ningún estudio de suelo, sin ningún estudio geotécnico elemental, como para poder asegurar primero la vida de esos seres humanos que iban a entrar a trabajar. Lo que hicieron es empíricamente todo, claro, se les vino encima un terreno deleznable y murieron 4 personas. ¿Cuánto valoramos ahí? No tiene precio la vida de los seres humanos. Ahí es donde nosotros estamos en contra totalmente de la informalidad. Ahí es donde nosotros le apostamos al 100% que debe haber incluso la razón de ser de los gremios, de que somos los primeros tamizadores de qué nivel y qué calidad de profesionales son cada una de las ramas. Para eso están las cámaras, para apostarles a que debemos ir eliminando la informalidad, porque repito, esto es un conjunto de voluntades que hace que el país vaya hacia adelante, porque todo este conjunto, lo que tanto hacía incluso el Estado, es permitir que legal y formalmente todos en su conjunto paguemos impuestos, que todos estemos generando empleo y trabajo, pero todos estemos dentro de una normativa. Entonces es tan difícil entender esta parte, no creo, y por eso seguiremos en esta cruzada de reflexiones. Hoy jueves desde el Consejo de Cámaras. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, siempre tu experiencia es formidable, el que siempre nos alimentemos, y ten por seguro, como esta temática recién empieza para un nuevo cambio de gobierno, serás invitado permanente a este espacio porque tus opiniones, tus criterios muy valiosos, a la experiencia no le gana a nadie. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias a todos por estar en este espacio. Patricio, buenos días. Muchísimas gracias, Polo, muchísimas gracias también, Rodrigo, valiosísimos tus comentarios. Y por supuesto, al cerrar nuestro programa hacemos 3 cosas que siempre las repetimos. La primera es rogarle a Dios Todopoderoso que te cuide, que te guarde, Rodrigo, que obviamente a toda la gente que trabaja contigo también la guarde y la proteja en esta época tan loca que nos ha tocado vivir a todos. No solamente por el tema de la pandemia, las elecciones, todo, que además Dios nos siga dando sabiduría de lo alto. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Lo mismo, Polo, que Dios te bendiga y por supuesto que nos siga bendiciendo en este
espacio para que podamos llevarlo al aire como lo hemos hecho hasta ahora. Segundo, las cifras, vamos viendo cómo estamos. El día de ayer alcanzamos 37,000 personas, cerca de 38,000 personas. En realidad es el dato que me está poniendo ya el equipo de producción en la pantalla que tengo aquí a mi costado, 38,000 personas. Y hoy pasamos de las 2,500 también, así que son miles y miles y miles de personas las que nos acompañan en estas transmisiones. Muchísimas gracias, de verdad, son ustedes muy gentiles por ser parte de este programa. Y lo tercero, ya para despedirnos, queremos invitarles. El día de mañana nos acompaña la abogada Gabriela Obando, quien es la jefa de la AMC, Agencia Metropolitana de Control, para hablar sobre las acciones de control y grito. Justo lo que conversaba y decía Polo hoy, preguntarle qué pasa con este tema del control a los negocios, cómo es, hasta dónde está esa delgada línea roja en donde hay que apoyar obviamente la producción, hay que apoyar el desarrollo y también hay que tener el control. Esto nos va a explicar ella el día de mañana cómo se realizan estos controles. Mañana a las 7 de la mañana, no te puedes perder. Si tú eres parte de la producción, si tú eres parte de esto, tienes una tienda, tienes una empresa, oye, te conviene mañana estar con nosotros desde las 7 de la mañana cuando Gabriel Obando esté con nosotros para hablarnos de las acciones de control en Quito, algo que estamos viendo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Polo, de verdad. Qué buen programa qué buenas reflexiones. Y cerramos haciendo el llamado a la cordura, a la paz, porque solo en paz podemos tener desarrollo. Muchas gracias, insisto, a todos ustedes. Soy Pato Jarrín, ya saben, y estoy siempre a sus órdenes. Cuídense mucho, nos vemos al ratito en las redes sociales. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior, Andec, Fuerza Interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro.